Buenos días a la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Como ustedes saben, todos los domingos antes del servicio o el estudio de Apocalipsis, hacemos un pequeño estudio, casi unos 15 minutos, un poquitito más, 16, 17, de lo que creemos como Iglesia. En esta ocasión me toca ver el punto, la Iglesia de Cristo. ¿Qué creemos como Iglesia? ¿Sí? Aunque todos se denominan Iglesia de Cristo, no todos, vamos a decir, tienen la misma definición de lo que creemos nosotros o creen otros, ¿sí? O sea, ¿qué creemos nosotros? Ustedes tienen el mini tratadito ese que se les dio, pero también no se olviden que tienen algo que se llama el documento histórico, Confesión Bautista del año 1689, capítulo número 26, que tienen, bueno, de la Iglesia. Un estudio más ampliado. En el canal de Prédica tienen todos un estudio de la Confesión 1689, del capítulo número 26 de la Iglesia, en la cual está compuesta, creo que uno de los más largos de todo, tiene 15 artículos ahí, así que es larguísimo. Lo pueden encontrar en el canal de Prédica ahí de la Iglesia. Esto es un pequeño resumen nada más. ¿Qué creemos entonces como la Iglesia de Cristo? Escuchen. Creemos que la definición correcta, o sea, de una iglesia verdadera de Cristo, es una asamblea de creyentes en Cristo. Y esto podríamos hablar mucho. Muchas iglesias dicen, bueno, nosotros somos también una asamblea, o hermanos que nos congregamos, que creemos en Jesucristo. Sí, esto es muy importante. La definición sigue diciendo bautizados, después en una profesión de fe. Ahora voy a explicar todo esto. Organizados y unidos en las doctrinas bíblicas, comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras, reconociendo a Cristo como la única cabeza y tomando la Biblia como una única regla de fe, práctica cuyos oficiales son pastor, obispo y diácono. Y ahí tienen una serie de textos que yo los tengo acá. Acuérdense, esto es un pequeño resumen por cuál es el propósito, siempre lo digo. Bueno, por si algún amigo, alguien dice, quiero saber a ver qué creen estos como bautistas reformados, ¿sí? Bueno, ¿qué creemos? Creemos que la iglesia verdadera, escuche, tiene que ser una asamblea de creyentes en Jesucristo. Una iglesia, escuche, aunque en la iglesia está compuesta, vamos a decir, nosotros decimos, de regenerados e inconversos o amigos que vienen a escuchar, la iglesia, podemos decir, a ver si no sé si van a entender esta palabra, yo le voy a decir espiritual, porque hay otra palabra que le dicen, ustedes la conocen como invisible, ¿sí? Pero los que nacieron de nuevo, esos son los que forman el cuerpo de Cristo. Los demás, a lo largo del mundo, está, podríamos decir, puede haber gente que viene, pero no ha nacido. Pero la iglesia, lo oficial o como miembros, tienen que ser nacidos de nuevo. En una iglesia no puede haber personas, yo soy salvo y formo parte de la iglesia, pero porque va a la iglesia o va a la misa o va a escuchar sermones, eso no significa que forma parte de la iglesia. Formar parte de la iglesia significa que la persona ha nacido de nuevo. Por lo tanto, forma parte de la iglesia espiritual, podríamos decir. Entonces son nacidos de nuevo. También tienen que ser bautizados, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos que creer y ser bautizados. Pero y esto es en una profesión de fe, ¿sí? Cuando nosotros creemos, somos bautizados. Pero no solamente bautizados, podríamos decir, en el agua, sino que también debemos entender que cuando dice Romanos capítulo 6, que debemos ser bautizados en el Espíritu. Pero no caigamos en el error de muchos carismáticos, dice, ¿naciste de nuevo? ¿Sí? Dice, y bueno, ¿y fuiste bautizado en el agua y en el Espíritu? ¿Cómo así? Sí, recibiste el bautismo del Espíritu. ¿Y cuál es el bautismo del Espíritu? No, danza. Tenés que, no, esto es una broma, en serio. ¿Has danzado en el Espíritu? ¿Has hablado en lengua? Entonces no naciste en agua en el Espíritu. Amados, esas cosas no son. Pobre del hombre que estaba en la cruz, que no danzó en el Espíritu y no habló en lengua porque no fue salvo, que murió en la cruz.
Lo que tiene que ser, cuando hablamos bautizado en el Espíritu, es que de verdad el Espíritu Santo nos da vida. Eso somos, es un bautizo, quiere decir sumergidos. Entonces todo creyente, y para ser salvo, como hablamos esta mañana, o orábamos, no es que yo tengo que saber mucha doctrina. Gloria a Dios si usted sabe mucha doctrina, escatología y otras cosas. ¿Qué debo hacer salvo? Bueno, tengo que arrepentirme de mis pecados, mirar mi negrura y confiar en que Cristo murió. Eso es lo que yo necesito para ser salvo. Después crezco, pero para formar parte de una iglesia tengo que nacer de nuevo. ¿Sí? Bautizado, después de una profesión de fe. Esto es amplio, esto es del bautismo. No puedo desarrollar todo esto temáticamente, pero sí puedo mostrar a aquellos que forman parte de la iglesia, podríamos decir, orgánica, invisible. Y estamos organizados. ¿Por qué organizados? ¿Por qué organizados? Porque no podemos ser una iglesia desorganizada. ¿No? Ustedes no ven esa gente que dice, y gritan así, se tiran. Es un desorden esa. Una iglesia tiene que estar bien organizada porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Un poco de agua. Dios es un Dios de orden, entonces tiene que estar organizada la iglesia, tiene que estar bien organizada. Escuche, unidos en las doctrinas bíblicas. No puede ser que venimos a la iglesia y una persona dice, no, yo creo esto. No, el pastor sabe que medio que me parece que está equivocado de la escatología. No, amado. Si usted no está de acuerdo con las doctrinas, por eso yo digo, para formar parte de una membresía, tenemos nosotros un instituto, o si quiere decir así, discipulado, en la cual nosotros les enseñamos la escritura, yo les muestro, nadie está durante años acá, digo, nosotros queremos, y es más, estos estudios se hacen para eso, para que usted diga, no, a mí no me convence, yo creo que no, bueno, pero nadie le está engañando, porque nosotros no vamos a abrir la puerta para que la gente forme parte de la iglesia, no, tenemos que estar unidos, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1, en un mismo Dios, una misma fe, un mismo espíritu, una misma doctrina, porque si no nos estamos peleando acá. Entonces, todo esto forma parte de lo que es una iglesia bíblica, ¿sí? Comprometido en mantener las ordenanzas, ¿sí? Conforme a lo que Dios dijo. No que podemos, esto sí lo hacemos, ¿no, amado? Porque muchos dicen, no, las puertas están abiertas para la Santa Cena para cualquiera. No, no es así, amado. Te puedes bautizar después de una oración de fe. Vení que no es así. Debemos mantener, como creemos nosotros, como permitimos mantener las ordenanzas. Si se va a bautizar, se compromete con la iglesia de verdad, que ha nacido de nuevo, va a formar parte de la iglesia, va a comer la Santa Cena, porque de verdad reconoce que Cristo murió por sus pecados, y cuando Él conoce eso, de verdad reconoce y vive una vida esperando que Jesucristo. Entonces debemos mantener todo esto en la iglesia, no puede ser un desorden como vemos por ahí. Entonces reconocemos a Jesucristo en la cabeza, no es ningún papa, no es ningún pastor, que hay que inclinarse ante el pastor, porque él, si no te pones como es ante, no sé cómo le dicen a ellos, te levantás bajo, no sé qué cosa que le dicen los pastores, hay que tener un respeto, como dice 2 Timoteo 5:17 al pastor. Al ungido, o bajo la visión del pastor, no es así. Acá hay un cabeza que es Jesucristo y yo soy un sirviente el cual se le respeta, pero no hay ninguno, vas a decir, aunque sí hay doble honra, pero tenemos un cabeza que es Cristo, no es el Papa, no son otras personas, ¿sí? Pero hay un respeto mutuo todos en Jesucristo, pero reconociendo una única cabeza que es Jesucristo. Y sí, después oficios diferentes, como pastores, hermanos, diáconos. Tomando la Biblia como reunión. Bueno, dice, nosotros también tomamos la Biblia. No es así, amado, porque dice, nosotros tomamos la Biblia. No, ustedes a veces dicen que, no, esto me dijo el Señor, soy un profeta. ¿Y dónde está? Porque vos me decís que tomás la Biblia y me decís que en tu iglesia puede haber pastora. Entonces, eso no es tu regla de fe y obediencia, porque la Biblia enseña que no hay pastora. Es un ejemplo nomás para decir que cuando decimos que la regla de fe y obediencia es la Biblia, entonces todo lo que dictamina la Biblia, la iglesia se rige bajo esas ordenanzas. La ley, lo que dictamina la ley y el testimonio. Entonces no podemos, y no solamente creer lo que dice la Biblia, sino practicar. Vemos muchas iglesias que vamos a decir que son muchos de que se conmueven, pero después no practican nada de lo que dice la Biblia. Entonces, y tenemos que reconocer que los oficiales, o aquellos que ha puesto el Señor, son, o sea, hay dos oficiales, o sea, el pastor, o obispo si quiere decir, o presbítero, y el diácono, y pare de contar.
No hay más, o sea, no hay acá. Después hay personas que ayudan, no, como que no, si yo tengo el ministerio de pastor de jóvenes, no, yo soy la maestra discipulada de mujeres, no, eso no existe, amado, no existen nada de esas cosas, hay pastor y diácono, y punto, se acabó. Que yo tengo llamada pastora, no, eso es mentira, vaya a cuidar ovejas ahí al campo, pero pastor acá no hay. Qué duro que es, mira, a mí me va a juzgar el Señor cuando venga. Y yo debo ser fiel a lo que dice acá. Y la iglesia se mantiene así, fiel a la ordenanza del Señor. Abajo tienen unos textos, no sé cómo el minuto, 10 minutos, son 15 minutos, miren. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, por lo que estaba diciendo, por las escrituras. Vamos a ir en Hechos capítulo 2, 41 y 42, voy a ir rápido yo, pero hoy van a encontrar lo siguiente que dice así. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión de uno con otro, en el partimiento del pan y las oraciones. Escuche, entonces una vez que, si me está bien siguiendo lo que estuve hablando, una vez que fueron bautizados, bueno, yo voy bautizado, me voy por ahí, yo soy salvo, siempre salvo. No, pará, caramba, fuiste bautizado, te vas y te congregas en una iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde vas a crecer? Bueno, ¿qué dicen? No me haga caso a mí, lea el texto. Fueron bautizados y que se añadieron. Tenés que añadirte a una iglesia. No que voy por ahí, no. La Biblia dice que te añadís a la iglesia. ¿Y a dónde voy a perseverar en la doctrina? ¿Dónde va a perseverar en la doctrina? Bueno, en la enseñanza de la iglesia. No que yo la entiendo la iglesia con el espíritu en mi casa. Mire, gloria a Dios si lo puede hacer, pero está faltando un mandamiento que dice que es un cuerpo. Usted no le va a decir, le pido no quiero trabajar porque porque tengo frío y se queda su pie ahí porque usted no va a poder caminar. Tenemos dones, tenemos cosas que Dios nos dio, que no me da el tiempo en esta ocasión para explicar, pero Dios dice que debemos estar unidos todos en la iglesia. ¿Dónde va a participar en la Santa Cena y las otras cosas que hay? Bueno, en la iglesia. Entonces, ahí ve uno de los textos que lamentablemente no me da tiempo para ir desarrollando bien sistemáticamente. En Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, entonces, bautizándolos, dice así, hacer discípulos, o sea, por medio de la iglesia tiene eso que vamos a ver en un rato por Apocalipsis, y entre este domingo y el otro domingo. Hacer discípulos de las naciones, entonces bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente en Jesús, como dice por ahí los unitarios, sino en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacer los discípulos, amado. ¿Cómo podemos hacer un discipulado? Bueno, en la iglesia, amado, y para eso que Dios encomendó ciertas personas. Vamos a ver otro texto que aparece ahí sistemáticamente, si me ayudan, es Efesios, gracias. Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22. 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, escuche, el Padre le dio como cabeza sobre todas las cosas. El Padre, o sea, lo puso a Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, o sea, Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. No podemos estar separados por ahí de Jesucristo, andar por ahí. En el caso que no haya una iglesia bien constituida, bueno, es entendible, por supuesto. No me queda otro que quedarme ahí y ver lo que como Dios de alguna forma me sustenta y me alimenta. Pero yo teniendo una iglesia sana, bien construida, ahí nomás un par de cuadras y puedo ir, yo entonces estoy desobedeciendo, ¿sí? Es entendible si no hay. Otro texto que hay ahí es, bueno, en el de Efesios, escuché, no está ahí, pero yo lo decidí agregar. Efesios capítulo 4 lo agregué yo, versículo 1 en adelante. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportando la paciencia. Bueno, fíjense, en un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Lea todo el capítulo de Efesios, el capítulo del 1 al 3 creo que es todo doctrina, y creo que ya del 4 al 6 empieza la práctica. Pero acá, de acá en adelante va a ver que dice en el 11, y asimismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué puso maestro? ¿Para qué puso? Bueno, esto es lo que quiero que entiendan. En una iglesia Dios dio dones.
Y un pastor no es que, ¿cómo estudia? Bueno, sí, él estudia, pero eso es un regalo que Dios dio. Dios le dio un espíritu de maestro, le dio un poco más para que puedan instruir a ustedes. ¿Para qué será esto? Dice, bueno, para que de alguna forma la iglesia dependa, no del pastor, pero el espíritu que tiene para estar, porque si no cada uno se alimentaría por ahí. Así como nosotros dependemos de Cristo, tenemos que estar. Y Dios dijo, bueno, acá es donde van a estar y acá donde les guardar. No es que la iglesia salva a Cristo, pero de acá en la iglesia, como estaban todos reunidos, los apóstoles, orando en un lugar. Entonces tenemos la iglesia. ¿Y para qué? Al fin, dice, ¿para qué puso estos pastores y todos esos dones que puso? El fin que puso Cristo en la iglesia es esto. El fin constituyó a unos apóstoles, ¿para qué? Al fin de perfeccionar a los santos. En la obra de ministerio. ¿Ven dónde perfeccionado usted? Bueno, en la iglesia. ¿Dónde ha adoctrinado? ¿Dónde descuidado? ¿Dónde disciplinado? Si usted fuera solo, imagínense, si yo me puedo mantener, mire, ninguno de nosotros nos podríamos mantener porque solo capaz que nos dejaríamos llevar por nuestros propios deseos y pecados y caeríamos en otras cosas. Cuando venimos acá, el Señor nos confronta otra vez, bajamos la cabeza y así nos tiene el Señor, así como digo siempre. ¿Sí? Y luchando, nos alimentamos, nuestro espíritu se fortalece, pero eso es en la iglesia. Y así tenemos la unidad del Espíritu, el conocimiento del Hijo, un varón perfecto a la medida. Así es como nosotros, amados, vamos creciendo y dejamos de ser niños y Cristo está siendo formado. Pero es acá. Por eso que puso la iglesia el Señor, amado. Y es necesario la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice así lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, en Filipo y con todos los obispos y diáconos. Bueno, ahí se nombra que hay en una iglesia. Todo en una iglesia, dice hay una iglesia. Bueno, pero en el versículo 1 hay mucha doctrina. ¿Qué dice que en una iglesia? Bueno, todo un montón de santos y hay obispos y eso es lo que hay, eso es lo que quiere decir ahí. Está compuesta por santos, dice la iglesia, pastor y diácono. No aparece pastora, ministerio no sé, de cante y danza, de coro, no aparece nada de eso, amado. Eso es lo que está formado. Después podemos de acá sí formar algo, pero no hay oficialmente que Dios nombró algo de eso. En Timoteo capítulo 3, ustedes saben lo que dice ahí, ¿no? O sea, hace el llamamiento de ¿qué? Los requisitos de un pastor, no dice requisito de pastoras. También dice, no dice requisito de diáconas, sino de las mujeres, de los diáconos. Lea todo eso cuando aparecen los requisitos del pastor, que ya está en el canal de prédica. Lo que quiero decir, cortito acá, es que Dios puso la iglesia por medio, como cabeza, como el Señor Jesucristo, y todo aquel que dice o profesa decir que es cristiano, amado, tiene que formar parte de una iglesia, y estar unido en la misma doctrina, en el mismo espíritu, para crecer. Ese es el fin, donde Dios nos cuida, mortificamos nuestros pecados, entre todos nos exhortamos, nos cuidamos, nos amamos, pero es acá como es una familia, amado. Yo creo que a veces en los Facebook, esa cosa dice, lo primero es la familia, dicen, ponen algo así, generalmente, la familia, todos unidos, la familia. Bueno, algo parecido acá, pero espiritualmente. Lo primero es la familia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, ¿quién son mis hermanos, mi padre? Bueno, aquellos que hacen la voluntad. Nosotros después amamos a otras personas y queremos que vengan a Cristo, pero acá nosotros tenemos que estar en la iglesia, porque acá, fíjese, es donde el Señor nos quiere que estemos y que crezcamos y que Cristo sea formado. Bueno, es un mini resumen de cómo en la iglesia, lo que queremos en la iglesia. En el capítulo número 26, ustedes van a encontrar de la iglesia, nuestra confesión, ¿sí? Lo que es la Iglesia Católica Universal, lo que va a decir todo lo que profesan la fe del Evangelio de obediencia en Cristo deben formar parte de una iglesia. Son 15 artículos, ¿sí? Para mayor crecimiento les invito a que vayan ahí. Muchísimas gracias. Vamos a empezar ahora con el estudio de Apocalipsis.